Entonces, mito. Si por alguna razón me escriben por chat, probablemente se me vaya a olvidar a verlo, así que pueden levantar la mano o abrir su micrófono y hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, como primera parte del curso, vamos a ver lo que son ecuaciones no lineales. Y en cuanto a ecuaciones no lineales, vamos a decir que que un problema de una ecuación no lineal va a consistir en encontrar los ceros de una función no lineal que vaya desde los reales a los reales tal que pase esta condición de esta acá. Y para el caso de Newton, poner Newton en varias variables, uno lo que tiene que hacer es encontrar un sistema. Bueno, simplemente es encontrarlo el vector cero a través del sistema tal que pase esto. Y durante por lo menos el curso, como de forma histórica, siempre se ha visto que se ven problemas del primer tipo, de este que está acá. No sé si ahora si ahora va a cambiar. Así que no les sabría decir mucho, pero usualmente se preguntan problemas de este tipo en los certámenes. ¿Alguien tiene alguna duda ahora? Yo asumo que no, por eso. Entonces vamos a ver dos teoremas fundamentales. El primero va a ser el del teorema del valor medio, que nos dice que, que va a existir un valor z, no, que va a existir un valor alfa perteneciente a un intervalo abierto a, b, tal que f de alfa sea z. Con respecto a ese z, tiene que estar entre medio de f de alfa y f de z. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a definir convergencia. Y el segundo teorema, que es el que más se va a ocupar acá, va a ser el de Bolzano. Acá te dice de que si la multiplicación de los extremos del intervalo evaluado es menor a cero, entonces va a existir un valor que pertenezca a ese intervalo abierto, tal que f de ese valor va a ser exactamente cero. ¿Por qué vemos esta cosa aquí? Porque va a haber un algoritmo, que es el de bisección, en el que se va a ocupar este teorema de Bolzano de forma explícita. Esto, y esto se podría decir que esto implica a que vamos a aplicar también esta fórmula, porque esta función, este algoritmo de bisección puede funcionar tanto de forma recursiva como iterativa. Y eso, eh, el criterio de detención para saber cuándo detenerse va a ser simplemente despejar k de esta ecuación que está acá, con referente a que b menos a va a ser la resta entre los extremos de intervalo, y el error va a ser el error, o sea, el error de la máquina se podría decir, por ejemplo, 10 a la menos de algo. Y nosotros vamos a llamar a la siguiente función como bisección, que es donde yo le voy a entregar los valores del extremo. Aquí se me olvidó editar que también se les tengo que entregar el error. Y una función f tal que nosotros vamos a resolver el problema. Y en este caso, nosotros tenemos que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular el número de iteraciones, y mientras en la posición en la que nos encontremos sea menor, entonces primero lo que hay que hacer es hacer el promedio del, es hacer el promedio del extremo del intervalo y evaluar lo que queda, el f de a por el f de c. Si el evaluador, si esta cosa que está acá es f de a por f de c es igual a cero, entonces f de c es cero, y por lo tanto se ha encontrado la solución. Ya. Si el evaluador, en este caso, es menor a cero, entonces, por como dijimos en Bolzano, va a existir un alfa perteneciente al intervalo a, c, tal que f de alfa sea cero.
y en este caso se hace b igual a c, de forma iterativa. Y si es mayor a cero, entonces el alfa va a estar en el intervalo c, b, ¿ya? Sí, por eso que está en el else. Y por cada iteración se suma uno. Este método va a ser, esta forma de la que está aquí, mejor dicho, es pseudocódigo. Entonces quiere decir de que si ustedes utilizan este algoritmo en cualquier otro lenguaje de programación, ustedes deberían ser capaces de, por ejemplo, de programarlo en Python, así como está. Nosotros ahora en este curso vamos a ver lo que es MATLAB. MATLAB, al igual que Python, es un lenguaje de scripting. Un lenguaje de scripting significa que el lenguaje va a ir ejecutando línea por línea, no, va a ir leyendo y ejecutando a la vez línea por línea, ¿ya? Esto es a través de una máquina virtual. Sin embargo, la diferencia entre MATLAB y Python es que MATLAB, las funciones se tienen que escribir aparte, en un archivo aparte. Y que la estructura de MATLAB es ligeramente distinta a la de Python. Pero en sí el algoritmo y saber programar es lo mismo. ¿Ya? Ya. Vamos también a ver lo que es el problema de punto fijo, que también que supongo que lo vieron el día. Vamos a definir el problema f de x igual 0 para una función no lineal. El método va a consistir en encontrar una función g que también que puede o no ser no lineal, y puede ser lineal, tal que si f de x igual 0, entonces si se despeja x, se queda la forma de x igual g de x. Y nosotros hicimos esta observación de que g de x, la forma más rápida de despejar g de x va a ser haciendo esto, x igual menos f de x, bueno, x menos f de x. Sin embargo, no siempre es la mejor solución debido a lo que vamos a ver después. Bueno, y para qué sirve despejar el g de x es simplemente para esto. Porque si yo tengo un dato fijo que va a ser x0 perteneciente al intervalo, entonces el x1 va a ser simplemente g de x0, el x2 va a ser g de x1 y así. Así sucesivamente, de forma iterativa. ¿Esto qué implica? Esto implica de que cada vez de que yo voy evaluando el x sub k más 1, no, perdón, que cada vez que yo voy evaluando x sub k en g, no debería haber mucha diferencia en el x sub k más 1. Por ejemplo, si yo meto g de 2,31, mi x sub k más 1 en una iteración muy grande, debiese ser x 2,312, una cosa así. Debería valer muy poco. Y claro que si x sub k converge, entonces como g de x, como x sub k más 1 vale g de x sub k, entonces cuando k tiende a infinito, esto tiene que ser el valor exacto. Y vamos a ver convergencia. En los problemas de punto fijo, uno tiene que tener en cuenta que simplemente este teorema. Bueno, este color, por el teorema del valor medio, yo sé que si G', el valor absoluto, mejor dicho, de G' de X es menor a 1, tiene que ser menor a 1 para todo el intervalo, para X perteneciente a todo este intervalo. Y nosotros vamos a hablar de convergencia local. Y G de X puede ser también menor a 1, sí, a ver, ahí se ve mejor, ya. Y para cualquier, y bueno, y para todo intervalo R,S, subconjunto de A,B, se habla de convergencia local. Nosotros, sin embargo, por los problemas que se han presentado, nosotros tenemos que saber cómo restringir dominio. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con referente a lo que hemos visto? ¿O no? Sin miedo, yo no lo voy a retar. ¿No? Ya, perfecto.
Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es despejar si nosotros tenemos este problema de tipo x igual g, de tipo f de x igual cero, primero hay que encontrar g de x, ¿ya? A través de la forma que está acá. Después hay que ver si el absoluto de g' es menor a 1 para todo el intervalo que uno quiere estudiar, ¿ya? Si nosotros tenemos que restringir el dominio, por ejemplo, si estamos en todo R, entonces tenemos que ver si g' de x en absoluto, eso sí, es menor a 1 en todo R. Y si no en todo R, se va a tener que restringir se va a tener que tomar un subconjunto que va a ser un intervalo como B, que sea subconjunto de los reales, que tiene que existir, sí o sí. Y para detenernos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tomar el máximo, el valor de G', del absoluto de G', y usualmente los problemas va a ser los extremos del intervalo, o va a ser G' en A o va a ser G' en B, y eso va a ser lambda. Y si no, en ninguno quiere decir que va a estar entre medio, y eso ya sería ya maximizar, minimizar el problema y todo lo que viene en matemática 1. Y el criterio de detención, lo que nosotros tenemos que hacer acá es despejar K, es despejar el valor de K que está acá. Despejando este valor de K, nosotros vamos a saber, ya, tengo que nada más, hacer esto mismo 13 veces, ¿no? O 14 veces. ¿Se entiende o no? A lo que quiero ir, por lo menos de forma teórica, que lo vamos a ver ahora. ¿Aló? ¿Nadie? ¿En serio? Sí, todo bien, todo bien. Ya. Quiero buscar participación de ustedes también aquí, ¿ya? Ya, vamos a entrar con los ejercicios. Yo en el correo que les mandé, yo les dije que iba a hacer y iban a hacer 2 o 3 ejercicios, porque usualmente los ejercicios de este curso son largos, ¿ya? Así que no me culpen por eso. De hecho, el primer ejercicio de aquí es este, y este es larguito, y este es medio larguirucho. Eh, para lo que hay que hacer aquí, de primer término, hay que proponer un algoritmo que sea convergente. Que sea convergente significa que tiene que cumplir con la condición de que g' de x sea menor a 1. ¿Ya? Eso es lo que significa que sea convergente. Entonces, y en el segundo punto lo que hay que hacer es simplemente, hay que utilizar el algoritmo de tipo x igual g de x encontrado, de tal forma, bueno, de forma iterativa, y, y hay que aplicar que la raíz de x0 sea igual a 0 y con criterios de detención de 10 a la menos 4. Ya, entonces, yo lo que voy a hacer es compartirle la pizarrita. Ya, El criterio de detención del error te lo dan siempre. sí, siempre te lo tienen que dar porque si no, no podéis hacer nada, simplemente. Ya, vale. Es que el criterio del error es súper útil porque así a ti te da una pista cuando parar. Porque tú podés hacerlo 100 veces de forma manual, pero no va a tener nunca, porque te va a seguir faltando para llegar a la solución exacta. Entonces, lo ideal es que el error sea simplemente que te lo den nomás, porque tú después con la ecuación que está aquí, tú podés calcular cuánto vale K, y de K tú podés concluir, yo puedo hacer esto 12 13 veces, y después no tengo que seguir porque yo ya sé de que a la 12ª iteración o la 13ª iteración voy a llegar a ese error mínimo que me pida. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, perfecto. Si tienen duda, me van diciendo nomás, ¿ya? ¿Puedes mostrar el ejercicio, por favor?
Y yo le acabo de mostrar, bueno, ya. Ahí está, Gracias. ahí está, ese es. Dice problema Vale. 1 arribita, ¿ya? Dice, hay que proponer primero un algoritmo de puntos fijos que sea convergente, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es, por esto por acá, ahora sí. Yo tengo que mi ecuación f de x va a ser igual a x más el logaritmo natural de x, ¿ya? Y esta cosa tiene que ser igual a cero. Perdón por esto que estoy con ratón, no tengo tablet para hacer la ayudante, así que me voy a disculpar si se nota mal alguna letra, ¿ya? Entonces, lo que yo recomendaría primero hacer aquí es pasar la una a este lado, que va a ser pasar el x hacia el otro lado, entonces me queda el menos x. Y, y si yo paso el exponencial aquí, ¿ya estaría listo con eso, no? ¿Con conocer eso? O sea, ahí encontraste una función g de x, Sí, posible, ¿no? encontré una constante g de x. También podría haber despejado x igual a menos logaritmo natural de x, cosa que también es válido. ¿Ya? Pero basta con eso. Basta con decir de que g de x es esa. Yo creo que sí. O sea, eso fue lo que entendí en la clase. Güey. No, no basta con eso. Simplemente con. Hay que igualarlo, o sea, hay que pasar todo para un lado y igualarlo a g de x. Ah, verdad. Sí. No, tampoco. Porque Ah, esto va a ser mi g de x. Esto puede ser mi posible g de x. Puede ser esto o puede ser esto. Tiene que cumplir la condición que dijo al principio. Sí, de que g' en x, el absoluto, eso sí, tiene que ser menor a 1 para todo x perteneciente a un intervalo a, b. ¿Se entiende, no? oye, ¿y la otra opción para qué era? ¿En caso de qué? Ah, Era como que habían dos condiciones. sí, una condición es que bueno, que haya convergencia global, y la otra condición es que voy a tomar un subconjunto de ese intervalo ¿Ya? y ese subconjunto, y si esa cuestión cumple aquí Ajá. con el subconjunto, entonces se habla de convergencia local, cosa que igual es válido, porque Y, nosotros pero, no vamos a hacer mucho en el segundo caso. ¿y cómo lo voy a distinguir? Porque todavía no entiendo eso. Tú tenés que, ¿cómo se llama? Definir el intervalo por donde uno se mueve. Ya. Ya, ya. Aquí es súper de sumar, ¿cómo se llama esto? De tú proponer. Ok. Por ejemplo, en este Gracias. caso, si yo tomo, por ejemplo, x en el intervalo perteneciente al intervalo 0,1, o bueno, o 0 infinito, da lo mismo, que nos vamos a mover en los, no, nos vamos a mover solamente en los positivos. Ya haciendo esto, ya vamos a decir que converge de forma local. ¿Se entiende, no? Eh, o Si sea, es porque no, entonces le hay un intervalo, por eso. sí, porque yo le doy el intervalo y este intervalo tiene que pertenecer a R. Ya. Ok, ¿Ya? ok. Ya. Pero no iba para allá mi pregunta, iba para iba para otra parte. ¿Cuál conviene? Porque están estos dos. O ustedes propondrían un tercero. No, yo no Es trataría que de probar los dos. tenemos que saber cuál es el que da menos iteraciones. Po.
O sea, No para saber así como necesariamente, cuál es el que más no conviene. necesariamente, no necesariamente. El que sea más ¿Cuál fácil es, derivar. cuál es el que cumple con esta condición? Yo les voy a decir al tiro que este no cumple y este tampoco. No cumple con ninguna. No cumple. Por lo menos acá creo que va a ser superior. Va a ser menor a uno por el absoluto. Te queda el logaritmo, el absoluto te va a quedar como algo súper feo. Y acá, en este caso, va a haber un punto dentro del intervalo en el que no se cumple. Entonces, ya por eso no cumple. Entonces, yo lo que les propondría era que a partir de la ecuación que está acá abajo, que es x a la menos x, yo le sumara x a toda la ecuación. Ah, cierto. ¿Entienden lo que hice, no? Sí, el profe mostró unos casos en que agregaban uno conveniente o cosas Sí. así. Ya, entonces, agregando este x, me queda que esto va a ser 2x igual a e a la menos x más x. Y este 2 puede pasar de la más bien. Va a ser e a la menos x más x dividido en 2. Entonces, acá ya tenemos este g de x que le voy a hacerle un spoiler alert. Sí converge, este sí. ¿Por qué? Porque mi g' de x va a ser simplemente un medio por el absoluto de e a la menos x menos 1. Y esta función que está acá tiene como este gráfico. Pero también línea, repito, va a ser como una cosa así. Esto va a ser chiquitito. Esta cosa va a ser menor a 1 en todo los positivos, por lo tanto sí converge. ¿Se entendió o no? Sí. Creo que Ya, entonces voy a proponer este, lo voy a dejar ahí. Lo vuelvo a anotar de nuevo porque necesito darle bien. El valor absoluto de g' de x va a ser igual a un medio de eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es volver a tomar otro subconjunto de este intervalo que está acá. Para la parte 2. ¿Alguien se le ocurre por qué voy a hacer eso? ahí tenía que ver con que si, bueno, ahora si era la deriva o no, pero si era, era negativo, que la solución estaba ahí, si no, no me acuerdo si era ese el No, de biyección, ese es de biyección. es solamente por esto, Ah, vale. para tomar el criterio de detención. Ya, entonces, Oye, ¿y nosotros no vamos a hacer las repeticiones que decía el profe? como las repeticiones. Iterar la cuestión. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, sale acá. Ah, ya, ya, esa es la parte 2. Sí, esa es la parte 2. Deja. Ahí está, dice utilizar el algoritmo encontrado, el x sub k más 1, Ah, igual a verdad. g de x sub k, para calcular la ecuación con esta raíz y con esta Ujú. de tensión. Sin Mm. embargo, lo que yo pregunté es que sí, vamos a hacer eso, pero antes de eso vamos a tomar otro subconjunto más de esto, que va a ser otro intervalo, que va a ser el 0,1. ¿Por qué tomé? ¿Alguien me puede decir por qué tomé este y no tomé otro? Yo no tengo idea. Ya. El cero yo lo mantuve simplemente porque, y esto es lo que hicieron harto el semestre pasado, es que
El cero tiene que sí o sí pertenecer bueno, la raíz tiene que sí o sí pertenecer al intervalo. Tiene que sí o sí. No puede quedar fuera. Y tampoco uno puede sacar la raíz, que es el x0 igual 0, afuera del intervalo. Sí o sí tiene que estar dentro. ¿Por qué? Porque si uno revisa la recta numérica, y aquí está, por ejemplo, mi x0, y aquí está mi intervalo en el que se mueve, ¿ya? Entonces, el x, si el x0 está fuera del intervalo, va a llegar un punto en el que si yo cuando haga esto puede que no se me cumpla esto. Puede que no se me cumpla la convergencia y puede que entre el x0 y el intervalo diverja. ¿Se entendió? ¿No? Sí. Pero espérate, tú habías preguntado si debíamos tomar dos nuevos conjuntos y el primero que tomaste es 0,1, ¿cierto? El primero que tomé es este, el ser infinito. Ah, ya, ya. Ah, El pensé que iba a segundo que tomar tomé otros es dos. este que está acá. Ah, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Mm. ¿No? Ya. Pucha, Entonces, yo sigo confundida con los intervalos, pero no sé, supongo que lo tengo que sí, estudiar. lo que pasa es que con respecto a los intervalos, uno los puede tomar como, bueno, ¿cuál es la palabra? Como que si uno los puede proponer. Eso. Yo, por Ah, ejemplo, ya. me voy a mover en este intervalo, pero ese intervalo tiene que cumplir con la característica O sea, convergente. sí, de que sea convergente y que la raíz, y que la raíz del problema, o sea, Sí. que es dato, de lo que es dato, tiene que estar ahí. Ya. Y eso. De hecho, acá en este curso es sacarse varias cosas del culo y cosas así. Perdón por la palabra, la verdad. Ya, a ver, sigamos. El lambda, que para calcular el número de iteraciones, se calcula como el máximo valor de 2x perteneciente al intervalo 0,1. Yo por algo tomé esta cosa que está acá, por algo lo hice, que era simplemente era para calcular el máximo de g' de x. Entonces, de acá yo tengo, y de esta cosa que está acá, tengo tres posibles soluciones. La primera solución es que sea un valor a, tal que, bueno, sea exactamente g' de a, bueno, g' de 0. La segunda solución es que sea g' en 1. Y la tercera solución es que sea g' en algún x, que con tal de que este x sea distinto a 0 o a 1. ¿Ustedes por cuál se irían? Menos, por si acaso. Por X0 no. Por este no, ¿no? Yo, ¿Eso? yo por ese no. O sea, haría todo, la Ya. verdad, pero ese no. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿O no? Yo me iría por el G de uno, ¿Ya? ¿Por? porque si evalúo la derivada en el G0, me da, según yo, cero. Así como a la vista, o me equivoco. Te da 1 menos 1, 0. Ya, y el G elevado, o sea, el G de uno me da E menos, E, 1 partido de E, menos uno a la por un Acá, medio. ojo, acá lo que van a tener que hacer es simplemente transformarlo a decimal, porque así es como va a trabajar la máquina.
¿Ya? En este caso, sí, está bien. De hecho, el máximo va a ser esto, pero no por lo que tú dices, porque si no, mira el gráfico, si bien era una cosa así, más o menos así. Si yo reviso el intervalo 0,1 con referente al gráfico, si yo veo que la cuestión va creciendo, creciendo y llega hasta el tope en 1, entonces el máximo va a ser G de 1, va a ser en 1. ¿Se entiende, no? Sí, Eso Sí. es solamente por eso. Yo puedo decir eso porque yo puedo ver cómo se comporta la recta, simplemente en el intervalo 0,1. El intervalo igual podría haber sido, por ejemplo, de 0 a 0,5 o 0, no sé, o de 0 hasta 10. Sí, podría ser eso. Ya, pero aquí traten de tomar intervalos que sean más o menos, ¿cómo se llama esto? Que sean más o menos consecuentes, porque si uno toma entre 0 a 10, el G puede que se te haga muy chico o puede que no haya variaciones. Y aparte que le dais más tamaño al error, ¿sí? De que puede que haya más convergencia, sí, bueno, puede que haya alguna zona con divergencia en la derivada del absoluto, así que yo lo que hice en primer lugar es derivar esta función, sacarle el absoluto y después graficarla. ¿Cómo se comporta el gráfico? ¿Ya? Es por eso que yo tomé después el intervalo cero infinito para decir que converge localmente. ¿Se entiende, no? Sí, sí. gracias. Ya, eso. De hecho, este valor es de 0,31606. Ahora qué, lo que viene es simplemente reemplazar eh, sí, sí, simplemente reemplazar lambda, que ya calculamos de acá arriba, que era lo que yo les dije, aquí. Sin embargo, lo que yo les recomiendo hacer primero es primero calcular x sub 1. El x sub 1 se calcula como g del x0. Y como el x0 vale 0, entonces el x sub 1 va a ser simplemente g de 0. Yo reviso aquí, en esta cosa que está acá, g de 0 vale 1, va a valer 0,5 o un medio, ¿ya? Y entonces ya teniendo este valor que está acá, ya teniendo este valor que está aquí, y este valor que está acá, ya puedo calcular k, ya puedo calcular el número de iteraciones de esta función. Entonces, el número de iteraciones va a corresponder a 0,31 dividido en 1 menos 0,31 por el absoluto, que va ahí entre el 0,5 menos el 0, y eso va a ser igual a el error que yo les di, que este va a ser 10 a la menos 4. Ahí esto va a ser claro, el valor que está en el numerador va a ser elevado acá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es despejar este valor que está acá. El numerador es un 0, por cierto. No, 0 punto, es un decimal. Ah, ya. Ya, ya, perfecto. Gracias. Aquí tienen que trabajar con decimal. Acá yo les recomiendo también, como otra recomendación aparte, de que se consigan una calculadora TI. Porque les va a ahorrar mucho tiempo a hacer los cálculos. También les va a ahorrar mucho tiempo, por ejemplo, cuando hagamos interpolación. ¿Se entiende, no? Sí, Ya. Entonces, claro, despejando acá, que esto va a ser simplemente pasar esto hacia abajo, después esto, lo que está en el denominador hacia arriba,
y después sacarle el logaritmo natural a esto, va a ser simplemente que K va a ser igual a 7.72. Podemos iterar 7.72 veces, ¿o no? No, Entonces, ¿qué es lo que recomendamos hacer acá? aproximar. Sí. Y aquí usualmente siempre, bueno, aquí ya no es aproximar ni por redondeo ni por truncamiento, aquí yo le recomiendo simplemente ir al, utilizar la función f de x igual a la parte entera, pero la parte entera superior. Que esto va a ser como una función escalonado en el que cualquier valor que esté entre 0 y 1 va a ser 1. Cualquier valor que esté entre 1 y 2 va a ser 2. Acá igual, cualquier valor que esté entre 7 y 8 va a ser 8. Cualquiera. Aunque el dígito sea menor, esté menor que 5, sí, aquí cualquiera. Aquí en este caso va a ser igual a 8. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Con el tema de los intervalos, ¿te vais dando cuenta según el ejercicio? O, por ejemplo, siempre el intervalo 0,1 es bueno tomarlo. O sea, depende de la No, depende semilla. mucho del ejercicio. Acá yo lo tomé porque convenía. Simplemente por eso. Ah, ya. Ya. Y el 0 lo incluiste al principio porque era la semilla, ¿cierto? El 0, Sí. más que incluirlo al principio, fue simplemente de que el 0 tenía que estar acá adentro también. Tenía que estar aquí. Ya, pero por ser la semilla. Si me hubieran No puesto que eso hubiera necesariamente porque si yo te hubiera sido... puesto el intervalo menos 1,1, ¿Mm? en este caso también podría haber convergido. Ah, sí, pero me pregunto, mi pregunta es si el X0 que te hubieran dado era 8. Ahí, El intervalo tuvo que haber estado ahí 8, ahí yo ya algo. tendría que estar puede tomar también el intervalo 7,8 también. Ah, ya. Ya, Acá eso no es. importa mucho, pero acá no importa que este intervalo tomen, pero tiene que estar sí o sí la semilla. Ya, Sí o sí tiene que estar. ya. En uno extremo o en O, medio. o Ya. puede estar dentro, no necesariamente en un Sí, extremo. ya, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, entonces, tenemos que k igual a 8 y tenemos esta función que está acá. Entonces yo voy a borrar todo el desarrollo que está acá arriba, que me está tomando espacio. Mm, Yo acá yo les recomiendo bastante que aprendan si no aprendieron a programar con Python en primer año, que lo hagan ahora con MATLAB, ahora que están a tiempo, porque por lo que tenía entendido, varias carreras utilizan MATLAB para el desarrollo de su laboratorio. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que aprendan ahora y que no utilicen cualquier otra herramienta bueno, y que no utilicen, por ejemplo, bueno, y que no siempre utilicen lo que es, por ejemplo, Wolfram, matemática. Yo en mi caso, MATLAB no lo ocupo para yo no lo ocupo en mi carrera como tal, pero porque yo ocupo otras carreras aparte. Yo soy informático. Yo estudio informática y sé programar en varios lenguajes de programación más. Por lo tanto, MATLAB no se me hace nada complicado. Ya, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tomar el valor K, tomar el valor X sub K, y voy a tomar el valor el X sub K más 1. Y en este caso va a ser el G de X sub K. Y esto se va a transformar en una tablita. A ver. Lo que voy a hacer es borrarlo. No me gustó.
yo aquí lo que voy a hacer no es dibujarlo como tal, sino voy a invertir el texto. Acá va a ir el 0, acá va a ir el 1, acá va a ir el 2, acá va a ir el 3, lo tenemos por acá, acá va a ir el 4, el 5, acá va a ir el 6, acá va a ir la iteración 7, acá va a ir la iteración 8. Ya, perdón porque se vea tan desordenado así. ¿Ya? Entonces, en el x sub k, yo voy a tener que mi x0 va a ser 0. Y como ya calculamos el x sub k más 1, que va a ser 0 más 1, va a ser 1. Entonces el x sub k más 1 va a ser 0.5. Entonces, lo que va a pasar ahora es que el x1 va a pasar acá abajo. Y ahora yo vuelvo a evaluar. Lo que sería, por ejemplo, dibujar. Lo que sería, por ejemplo, elevado a la menos 0.5 más 0.5 dividido en 2. Y esto va a ser mi x sub 2. Esto va a tomar el valor de... Esto va a ser igual a 0.55 3265. ¿Ya? Entonces, el x sub 2 va a valer eso. Entonces, se le van a anotar acá. Luego aquí en la iteración 2 se vuelve a anotar. Ahora yo tengo que calcular el valor, perdón aquí, de lo que me dé el 0.55 3265 con de frente acá. Esto va a corresponder a lo voy a anotar en texto. Va a ser simplemente el e elevado a 0.553265 más lo que calculé recién. Y a eso yo lo divido en 2. Y esta cosa que está acá va a dar 0.56 4167 4167. Ahí está. Entonces se va a anotar así. Va a ser 0.564167 y uno va haciendo esta cosa hasta que llegue hasta que llegue acá igual 8. ¿Se entiende, no? Sí, esa parte yo creo que sí. Ya vamos a ver cómo se hace esto de forma más rápida en MATLAB. Por eso es que si ahora se va a incorporar ya de forma de laboratorio, pero más de cartera. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Así. Ah, y por cierto, el X de 8, para que lo tengan el resultado, va a ser igual a 0.567142. Y por como nosotros vamos, y bueno, y por temas del curso, nosotros sabemos de que f de x8 es igual a 0. ¿Ya? ¿Se me entendió, no? Se supone que haciendo con este modelo que está acá, uno logra de que x sub 8 va a ser este valor que está acá.
Y como conclusión vemos de que x sub 8 va a ser aproximadamente 0. ¿Se entendió o no? De hecho, cuando uno va, pues, si uno se sigue evaluando de forma más, esta cosa, cada vez el error de esto va a ser de 10 a la menos 4. Pero el error va a seguir achicándose más, hasta que para x infinito va a ser el valor real. De hecho, si uno, por ejemplo, pone en Wolfram o en LaTeX o en donde sea, que calcule esa ecuación que está acá, x más un logaritmo natural de x igual 0, te va a salir más o menos estos dígitos que están acá. ¿Se entiende o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es borrar todo lo que vemos. Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Que esta es aplicación directa del algoritmo de bisección. Aquí en este caso hay que aplicar el teorema de Bolzano de forma repetida, ¿ya? Entonces, acá me están dando un intervalo que va a ser entre 0 y 1. Acá no necesariamente voy a tener una raíz, creo que no voy a tener una raíz como tal. Y el error mínimo también va a ser de 10 a la menos 4. ¿Por qué dar error mínimo de 10 a la menos 4? Por la misma razón que en el criterio anterior, que es simplemente ver cuántas veces tengo que iterar para que el error mínimo sea ese, ¿ya? Y sin embargo, ese número de iteraciones se calcula de una manera distinta a esta que está acá. Esto se calcula así, con la ecuación que está acá abajo, que es más sencilla que la anterior. Porque acá simplemente una fracción elevada a un valor. Ya, entonces, voy a compartir pantalla. Esto va a ser simplemente así. Yo tengo que dar un texto. Mi f de x va a ser igual a x menos coseno de x. Esto va a ser igual a 0. Con el intervalo x en 0,1, error igual a 10 a la menos 4. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los extremos del intervalo. En este caso, A va a ser igual a 0 y B es igual a 1. Después lo que hay que hacer es evaluar. Yo sé que f de A por f de B, espera, a ver, ahí está, f de B, ¿cuánto da esto? ¿Esto da un número positivo o negativo? A ver, disculpen, un poquito. Ya, ahora sí, volví. ¿Esto qué debería dar? ¿Un número positivo o un número negativo? ¿Esto es mayor o menor a 0? Menor. Ya, Negativo. ya. Entonces existe un valor C por Bolzano. C en 0,1, tal que f de C sea 0. ¿Ya? Eso es aplicar Bolzano. Entonces, lo que hay que hacer ahora es simplemente tomar C como el promedio.
0 más 1 dividido en 2. Esto va a ser 0.5. Y luego yo evalúo ahora f de en A por f en C. ¿Eso es mayor o menor a 0? Menor. Eso te da un número... no, sí, creo que sí. A ver. Disculpa, ¿y sé de dónde lo sacaste? C es arbitrario. No, no es arbitrario, es del algoritmo como tal. De aquí. Ah, ya, C es igual a más B medios. Como A y ya, B perfecto. del intervalo. Gracias. Sí, sí, por algo yo le hago repaso. Ahí está. Sería... Sí, en este Sí, caso menor. sí va a ser negativo. Sí va a ser menor a 0. ¿Ya? Como es menor a 0, entonces existe C en el 0, en el 0,5 y 1, 0.5,1, tal que f de c sea 0. No habéis trabajado entre 0 y 0,5. Sí. Bueno, el caso que se entiende supongo yo, ¿no? A ver. El f de a por el f de c. Entonces este valor es f de a, que va a ser el 0, va a ser 0 menos el coseno de 0 va a ser menos 1. ¿Ya? Entonces esto es negativo. F en 0,5, ¿cuánto sería? Eso da negativo. Da negativo. Entonces esto negativo por negativo, todo positivo. ¿Sí? ¿No? Entonces existe C en 0.5,1, tal que f de c sea 0. Luego yo hago c es igual a 0.5 más 1 dividido en 2. Y eso me da 0.75. Entonces, f de a, no, f de a, haciendo en este caso que a va a ser 0.5 por el f de c, ¿esto da positivo o negativo? Positivo igual. F de a por f de c, ¿seguro? Sí, me da positivo. Sí, positivo. Ya, me da 0. Entonces existe c en 0.75,1, tal que f de c sea 0. ¿Eso está bien o no? ¿Están seguros de eso? ¿Están segurísimos? No, yo no. No me calza eso. Porque f de a mí me da que es menos 1. Y el f de c me da positivo. F de A en este caso es 0,5, no, no, De no 0 es sí. 0. Ah, Ojo, cierto, ojo. cierto. A De mí hecho, F de me dio 0,12, también me dio positivo. a ver, veamos bien esto, ¿ya? Entonces, voy a borrar. ¿Cuánto es F de 0.5? ¿Cuánto es eso? A mí me da que esto da
menor a 0. Sí, negativo. Y f de 0.75, ¿cuánto de eso? ¿Mayor o menor a 0? Me da positivo a mí. Positivo. ¿Ya? Sí, me Entonces, confundí, creo que entonces, usé, entonces yo hago usé 0. 0.5 por 0.75. ¿Esto cuánto da? Menor que 0. Tanto. Menor que 0. Por lo tanto, existe C perteneciente al intervalo 0,5, 0.5, 0.75. Recuerden que los valores de A y B van cambiando siempre porque uno va achicando el intervalo. No sé si se dieron cuenta. Tal que f de c sea 0. Y eso está bien. ¿Se entendió cómo funciona eso, no? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo le había preguntado al profe en clase cuántas veces era bueno reducir el intervalo, hasta qué punto. No necesariamente Entonces, va a reducir el intervalo, pues como yo te doy el error acá. ¿mm? Yo sé que 0.5 elevado a acá por b menos a va a ser igual al error. Como esta cuestión que está acá del b menos a va a corresponder a la ¿No? primera parte que está acá, entonces uno despeja esta cuestión que está acá. De hecho, en este caso creo que acá vaya 14. Bien. ¿Se entendió, no? Yo sé que tengo que hacer este mismo procedimiento, preguntarme esto misma cuántas veces. Tengo que hacer los mínimos 14 veces para que el error coincida Ah, con ya. eso. ¿Se entiende, no? Sí. Mm. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Mm. Ah, yo tengo una, me quedó una duda. Ya. Dilo, pues. Es que f de 0.75 me da menor a 0. Entonces no sé si yo lo estoy tomando mal o... Tiene que ser f de esta cosa que está acá, de x menos coseno de x. Sí, sí, A mí me dio que 0.75 menos el coseno de 0.75 me da 0.018311. Y eso es ya, positivo. ya, vale. Y de hecho, el cero aproximado de esto es simplemente, eh, a ver, creo que lo tenía por acá. Si pudiera mostrarle lo que veo en la calculadora, en la TI sería más rápido, pero no puedo, no sé cómo. Entonces, más el coseno de x, voy a calcular rápido. Me da que el error, me da que el valor aproximado de esta cuestión, bueno, x es igual a 0.739085. Yo con este valor yo sé que f de x igual 0. 173, 9085 es igual a 0. ¿Se entendió o no? ¿Se entiende o no? ¿Aló? Sí. Ya, entonces, terminamos el ejercicio y ahora toca a lo que más complicado. Lo que va a hacer, tomar esa ecuación y tengo que crear un programa, dos programas. Uno el primero va a ser un programa en MATLAB en el cual pueda resolver este problema mediante el algoritmo de bisección. ¿Ya?
Y el segundo va a ser simplemente crear también otro programa en MATLAB aparte, en el cual hay que resolver mediante ese problema mediante el algoritmo de punto fijo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, lo voy a compartir. Pero antes de eso voy a venirme aquí a mi desktop y aquí está. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es darle aquí a New y le voy a darle a Script. El hacer el script aquí significa que... Espérate, yo estoy compartiendo el mapa, ¿o no? Sí. Ya. Hacer el script aquí significa que yo puedo hacer esto. A igual 1 o B igual 0. No sé. ¿Ya? Esto es como programa. Pero antes de eso, lo que yo voy a hacer es crear una función nueva. Crear una función nueva significa que va a tener que va a ser otro script aparte, pero que va a tener esta estructura. En donde los primeros que están acá, arriba, van a ser simplemente la salida. Y la segunda cosa que está acá va a ser simplemente el nombre de la función y los argumentos que va a recibir. En este caso, parece que está haciendo lo que es bueno, la función identidad. Entonces, voy a borrar todo esto que está acá. Entonces, la estructura va a ser, yo le voy a darle lo que va a devolver, entonces va a llamar el valor que va a recibir. El nombre de la función, eso. Y este va a ser la variable que va a recibir. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, yo voy a hacerlo rápido, esto va a ser igual a x por exponencial de x menos 1. ¿Ya? Las funciones sencillas son la exponencial. La otra función es, por ejemplo, si yo hago exponencial de 2, debería devolverme e al cuadrado. Si yo, por ejemplo, la raíz de 2, debería devolverme el valor de la raíz y así. Si, por ejemplo, quiero hacer el seno de un valor, en este caso va a ser, no, creo que se escribe así, seno de 2, me va a devolver ese valor. Y voy a hacer el coseno, también también me va a devolver ese, bueno, no me va a devolver nada porque no definir lo que antes era x. ¿Ya? Como una rápida introducción. Disculpa, ¿Sí? ¿el seno, el coseno están en radianes o en sexagesimal? Está en radianes, todo en radianes. Por ejemplo, si yo Ok, hago coseno de 2, bueno, coseno de pi, me va a devolverme menos 1. Si hago, por ejemplo, coseno de 0.5, va a ser eso. Perdón, el argumento se recibe en radianes. Si hago coseno de 90, me debería devolverme algo negativo, nada que ver. ¿Se entiende, no? ya. Sí, gracias. Ya. Entonces, teniendo toda esta cosa que está acá, para definir una función simple, nosotros vamos a primero escribir la palabra function, vamos a escribir lo que va a devolver la función, y después vamos a escribir el nombre de la función con los argumentos que recibe. En este caso, como la función era esta que está acá, x por e a la x menos 1, entonces podemos escribir la función de cosas simples así, y cada vez que nosotros llamamos a f de x, vamos a estar llamando a esta función que está acá. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo que... ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, porfa. Ya. Si lo podéis repetir. Disculpe que son como varias cosas que hay que hacer acá. Por eso. Ya, la estructura básica de una función.
La estructura básica de una función, como su gramática lo indica, es que primero vamos a llamar a la palabra función. La palabra función lo que va a hacer es indicar de que esto va a ser una función. ¿Ya? Después de la expresión regular, después lo que viene va a ser lo que va a entregar, que va a ser el i, lo que va a devolver, y esta cosa claramente va a tener un nombre, la función va a tener un nombre y va después a entregar lo que el parámetro que yo quiero entregar, que va a ser x. O sea que acá va a ir un valor que yo voy a previamente definir en otro script. ¿Se entiende eso ahora, no? Sí, eso sí. Ya. Acá esta función es sencilla porque lo que acá yo lo que voy a hacer es que el i sea el x por el exponencial de x, que era esto que está acá, y eso le voy a restar 1. Ya, entonces, el problema que tiene MATLAB con referente a Python es que en MATLAB yo tengo que guardar, tengo que hacer funciones separadas. No puedo meter todo en un mismo script. Toda función que yo haga tengo que hacerlo en un script diferente. ¿Ya? Y claramente que cada función tiene que terminar con un end. Eso se me olvidó explicarlo. Pero bueno, ahí se entendió o no. Yo lo voy a guardar. Y claro, una última cosa, el archivo que se va a guardar va a estar en punto .m. Va a ser el nombre de la función punto .m. Déjenme eso. Va a estar acá. Va a estar en el fdm. ¿Ya? Va a tener el nombre de la función punto .m. ¿Esto qué hace? Esto después lo que va a hacer es, como ustedes vieron, se me va a abrir me va a crear el archivo que es una función. Entonces, yo lo que puedo hacer para que vean que funciona es que si yo llamo f de 2 y f de pi, no sé, yo lo corro, lo voy a llamar disección porque lo voy a editar después. Es que va a ir de que este script va a ir a la función f, que está acá, y a partir de lo que encuentre aquí, que va a ser esto, va a, va a evaluar en 2, van a empezar el x igual 2 aquí, y va a retornar lo que sí. ¿Se entiende, no? Sí, yo sí. No se entiende. Pero, ¿se entendió o no se entendió? Sí, sí. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es simplemente, ustedes están viendo esto que está acá, voy a anotar esto que está acá, el algoritmo como tal, no como funciona, sino como un script que me va a, que quizás salte a alguna línea de aquí, que va a ser casi igual a esto, pero en sí este algoritmo funciona. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es primero calcular el valor mínimo de iteraciones que se requieren para obtener el error. ¿Ya? Entonces, el K se calculaba como. Se calcula como el logaritmo natural. El logaritmo aquí. El logaritmo natural se escribe como logaritmo normal. El logaritmo natural. Y si yo quiero escribir el logaritmo en base 2 tiene que ser, creo que era log 2. A ver. Sí, exactamente. Tiene que escribirse como el logaritmo en base 2 tiene que ser el logaritmo con el número que va a estar en la base y después el argumento. Esto va a ser logaritmo de 2. Logaritmo de 2 me va a devolver el logaritmo natural de 2. Esta cosa va a ser simplemente 1 menos 0 dividido en 10 a la menos 4. 10 a la menos 15. Ahí está.
Luego, ¿qué? Luego yo voy a tomar que el I sea 0. Y no, no creo que me conviene hacerlo así. Para que vean cómo lo voy a hacer mejor. Ahí. Así. Entonces voy a crear tres variables más. Voy a hacer que el A sea el 0, el B sea el 1 y el error sea el día de la menos 15. Ya. El MATLAB, el punto y coma, como ustedes se podrán haber dado cuenta, es que el MATLAB lo que va a hacer con el punto y coma es decirte que no va a imprimir ningún valor por pantalla. Por ejemplo, que yo por ejemplo pongo el A igual 0, por ejemplo, y esto lo corro. Se muestra el A igual 0, pero no se muestra ninguno de los valores de ninguna de las otras ninguno de los otros valores ninguno de los otros valores que están ahí. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Sí. Ya. ¿Qué es lo que sigue ahora? Sí. Mientras mi iterador sea menor a mi número de iteraciones mínimo, dale Elena al tiro para cerrar el ciclo. Mientras esa condición se cumpla, lo que yo voy a hacer es tomar el C como el promedio. En este caso voy a hacer así. Me equivoqué. Medios. Y voy a tomar otras dos variables, que la primera va a ser el evaluador 1, esto va a ser el f de A. El evaluador 2 va a ser el f de B. Como no quiero que se muestre ninguna variable, le pongo punto y coma. Y el evaluador final va a ser simplemente lo que va a ser el f de A. Va a ser lo que me dé el f de A por el f de B. ¿Ya? Ahora, si mi evaluador es menor a 0, ¿qué es lo que, qué es lo que debería pasar? ¿Aló? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que debería pasar? Si mi evaluador, que si mi multiplicación entre f de A por f de B es menor a 0, ¿qué es lo que debería pasar? Eh, Tenéis que cambiarlo del A y el B, ¿o no? Se supone. El Aquí Darle C los- debería tiene que cambiar pasar el mira, aquí el C tiene que aquí el C tiene que pasar a ser uno de los extremos del intervalo. Aquí el intervalo se va a achicar. Sí. Pero si es menor a 0, el C se tiene que colocar en la izquierda o la derecha. A la derecha. Vamos a Pero, verlo bien. Si es menor a 0, entonces tiene que colocarse en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque va a existir pero, un valor que va a estar entre A, C, tal que f de ese valor sea 0. ¿Ya? pero evaluador no debería tomar FS. No, lo que pasa es que se va a evaluar desde la iteración 0. Ay, ay, ay. Entonces, yo sé que esto va a ser que B va a ser igual a C. Y esto significa de que cuando pase a la siguiente iteración aquí, yo el B que voy a estar calculando no va a ser el B que está acá arriba, sino va a ser este B que está acá. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Acá se trabaja de forma local en este while. Acá este B no va a sobrevivir. Si no,
Quiero que la C igual a 0. Y después de eso quiero que a Li le sumes 1. Creo que eso está correcto, no sé. No, no está correcto. Entonces va a ser igual a I más 1. Está. Entonces, si lo corro, ¿qué debería pasar? Me debería dar la solución, ¿no? Pero lo que falta acá es printear el valor final. ¿Qué valor debería printear? ¿Qué valor debería mostrarme en pantalla? El valor de ¿Podéis subir un C. poquito? el valor de C. Perfecto. Ahí. ¿Cómo se printea el valor de C? A través de la función disp que viene en MATLAB, en el cual si yo hago esto que está acá, me va a mostrar el valor real. Y creo que ese no era el valor real. A ver si me equivoqué. A ver. Aunque, ¿sabéis que no entendí el I al final donde dice end? ¿En qué caso entraría ahí? Como el I, aquí. ¿Viste que está el if y el else? Y abajo dice Sí. end. Ah, Ah, no, este end lo vais es sumando para nomás, cerrar. ¿o no? Este end es para cerrar la condicional. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Sí, sí, creo que me imprima esto porque parece que sola- solamente me imprime esto. A ver. Eh, no, es que el caso es que, a ver, se hace primero A, partir root, logaritmo de 2. Bien, 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 está. ¿Qué hora me da acá aquí? A ver, a ver, me dan como casi 50 iteraciones. Entonces, debería hacer lo mínimo 50 veces. Eso está bien. No hay problema de aquí, es problema de aquí. Mm. Quiero ver si se pasa. No, no, a ver. Qué raro. Déjame una cosita rápida, a ver. Mm, Compartir esto. A ver, No puede ser que el código ahí, el pseudocódigo tiene dos if, el tuyo tiene solo uno. Estoy contando sí, lo solo que cuando pasa es es menor que que, cero y no cuando llega a la solución. Bueno, sí, lo que pasa es que nunca va a llegar a cero. Por eso es que no lo puse. ya, Nunca va a llegar a cero. Esta condición nunca se rompe. ya. Nunca se cumple, por eso.
Es que lo único distinto que tienen es eso del evaluador que de FA por FS, pero como tú dijiste, debería ser lo mismo. Ya, creo que ya encontré el problema. A ver, ahí está. Ahí está. Voy a hacer CLC para que lo vean. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Acá sí le puse el condicional, pero si no estaba este condicional debería pasar lo mismo. Debería eh, eh, valer lo mismo. El caso es que acá está el while, tenemos el promedio, el FDA y el FDC, que era reemplazar a 1, parece que no se reemplazaba por eso. Y eso, si no lo ejecuta, ese es el valor que da. ¿Alguien tiene alguna duda o no? No, Ya, perfecto. Entonces, para la siguiente, lo que vamos a hacer antes es aquí también, para el siguiente ejercicio, espérate, aquí que estoy compartiendo. No compartir la pantalla completa. el MATLAB. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es crear un programa en MATLAB que el cual pueda resolver el mismo problema mediante un algoritmo de punto fijo, cuyo valor inicial es x0 y el error mínimo aceptado es 10 a la menos 15. Voy a hacerles un pequeño spoiler. Bueno, esta misma ecuación resuelve el mismo problema que este que está acá. Es la misma ecuación, solamente escrita de otra forma. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer como más o menos lo mismo. Primero voy a crear una función. Esta función se va a llamar igual g de x. Y esta función lo que va a hacer es devolverme el g de x como tal. Y el g de x, si mal no recordaba, era el x más el exponencial de menos x. Y todo eso lo divido en 2. ¿Están viendo MATLAB o no? Sí. Ya. Entonces, ya teniendo eso, lo voy a guardar al tiro. Se va a guardar como G aquí. Y esta cosa que está acá, lo que vamos a hacer ahora es el x igual a 0. Y vamos ahora a evaluar lo que es en este caso lo que es el K. Necesitamos el mínimo de valor posible. En este caso lo voy a decir que K va a ser otra fórmula, que va a ser esta que está aquí. Primero que nada vamos a calcular lo que vale x1. El x1 igual a g de x0. El x0 igual a eso. Y ahora voy a decir de que esto va a ser el lambda sigue siendo el mismo. Y en este caso el lambda valía 0.31. 606. Ya. Y ahora, ¿cómo despejamos el lambda que está acá? O sea, ¿cómo despejamos acá? Ahí claro que me falta una cosa que es el error. Va a ser igual a 10 a la menos 15, en este caso.
Entonces, para despejar el K, bien, lo que vamos a hacer es primero borrar todos los dibujos. Voy a decir que el lambda ¿por qué te decía ahora? ¿Qué pasó? El L a la K dividido en el 1 menos L, todo eso multiplicado por el x1 menos x0 es igual al error. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que lo que está acá pase pase dividiendo al error, y lo que está acá abajo en el divisor pase multiplicando. Entonces, esta cosa va a ser que L a la K va a ser igual a el error por el 1 menos L o 1 menos lambda, y eso yo le divido por lo que sería el x1 menos el x0. Y después de eso, lo que yo sacaría sería el logaritmo natural. Por lo tanto, K va a ser igual a el logaritmo natural de el error, perdón, por el logaritmo natural del error por el 1 menos lambda. A eso yo lo divido el x1 menos x0. Y ya después de eso, yo lo dividiría ahora por el logaritmo natural de lambda. Eso, ¿se entendió o no? ¿Siguen aquí o no? Sí, estoy viendo si el último paso lo entendí, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, ya después de eso, ahora vamos a encontrar lo que sería K. Entonces K va a ser simplemente el logaritmo de el error por 1 menos L. Bueno, en este caso le voy a ponerle 1 menos D, no sé, para que se entienda. ¿Estáis usando el MATLAB? Sí, estoy usando MATLAB. Estoy compartiendo la otra pantalla. Ya, ahí está. Perdón, sería el error por el 1 menos D. Todo eso dividido en el x1 menos x0. Y toda esta cuestión la voy a dividir en el logaritmo natural de D. Aquí me falta uno. Aquí me falta un paréntesis. Ahí está. Lo que sería este que estaría aquí. Ya sería. Ahí está. Estaba uno de más. Ahí está. Ya, entonces sería while. No, y también vamos a definir mi iterador. Entonces sería while. Es lo que sería el iterador menos sea menor que el número de iteraciones. Vamos a terminarlo. Y a diferencia de lo que sería el
En este caso sería así voy a definir una última cosa, que el X va a ser el X0. Y a diferencia de lo que sería el algoritmo de bisección, esto se resuelve en dos líneas. ¿Ya? Entonces, vamos a definir una variable k, esto se va a estar igualado a x, y luego la variable x va a ser igual a lo que sería g. Va a estar igualado a lo que sería g evaluado en k. ¿No te va a dar error hacer una variable acá, aparte de que el límite del while? Tienes razón. Entonces esto sería una letra, cualquiera. H. Ahí está. Entonces, ya haciendo esto, si yo hago print el disk del h, me debería dar el valor real. Se va a llamar punto fijo. Y claro que me faltó una línea aquí que el i se iguala a i más 1. No, no va a tener nunca. O sea, ya. Entonces, ya después de esto, ahí está. Eso. ¿Se entendió o no? Sí. En este caso se resolvía en dos líneas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Espera, Las Sí, 7 ya. ya estamos por terminar ya. Entonces, les voy a dar como proposición, para que ustedes lo hagan en la casa, el ejercicio 1. Este problema propuesto, ya, si quieren sacarle foto. Yo cuando pueda trato de subir al aula esto. Y el problema propuesto 2 sería ese. Este es más de análisis, por si acaso. Espero que le haya gustado esta ayuntía. Me gustaría verlo en la próxima clase. Va a ser dentro de 2 semanas más. Va a ser como el 21 o el 28, no sé. Es que es feriado. Pero eso, ya son libres, pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Vale, gracias. Espero que les haya gustado la ayuntía. Por si cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo, no tengo problemas con eso. Y eso, ya se pueden ir. Muchas gracias. Gracias, chao, que estés bien. Chao, chao. Sí. Desactivar.